¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy bienvenidos a un programa más en esta serie de análisis de Guatemala Decide. Así es que usted incluso se puede comunicar con nosotros, enviarnos sus comentarios al hashtag Guatemala Decide. Bien, tenemos distinguidos invitados, analistas que están con nosotros. Omar Barrios, está Cristian Castillo y está Daniel Carey. Bienvenidos, caballeros, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, vamos a platicar obviamente de lo que todos los guatemaltecos, no vamos a inventar nada, ¿verdad? De lo que todos los guatemaltecos están platicando hoy y de lo que se ha llevado horas en un análisis muy especial. No voy a utilizar de que fue un hecho histórico, porque además lo fue, pero ya es mucha historia para todos estos días, ¿verdad? Entonces, Omar, ¿cómo analizamos el proceso integral ayer? Creo que el proceso se puede analizar básicamente resumiéndolo así. Participación, resultado. Participación porque las personas llegaron, acudieron, superamos porcentajes estadísticos que no se habían superado hace ratos en la actividad, y el análisis del resultado. Resultados que no estaban previstos, resultados sorprendentes, la reacción de la gente en cuanto a cómo toma su decisión. Vemos caer alcaldías como Quetzaltenango, que era un bastión de ciertos grupos y que ahora está en otras manos. Vemos caer alcaldías de Misco. Vemos resultados sorprendentes en el tema diputaciones, pero en especial que es el tema trascendental, ¿verdad?, que es la disputa entre ese segundo y tercer lugar, que es el que da el acceso al balotaje entre los dos partidos UNE y el partido líder, que creo que viene siendo sorprendente, inclusive por el margen, por la situación, por las nulidades que se vienen, impugnaciones, y que creo que es reflejo de esta coyuntura que se dio de conocimiento, de involucramiento de las personas a través de la participación de los medios objetivos e independientes, como el caso de TV Azteca, que le permiten a la gente conocer realmente un punto de vista diferente al que están acostumbrados a ser bombardeados por otros medios. Y la última palabra para resumirlo sería conocimiento. Aunque tal vez la gente todavía no tiene el conocimiento necesario para entender cómo funciona y cómo es de complejo nuestro proceso electoral, sí ya se está involucrando, ya está tomando decisiones que no se hacen solo por marcar las papeletas, está tratando de conocer más el proceso. Y será un proceso a largo plazo, no se puede corregir de un día para otro. Cristian, los guatemaltecos salieron ayer por alguna razón, que es una de las interpretaciones que les voy a dejar a ustedes también sobre la mesa para ver qué, pero o salieron con un mazo o salieron atemorizados por lo que podía pasar y entonces ellos se sintieron compelidos a actuar. El mazo para castigar a alguien en específico o un temor profundo por lo que ellos visualizaban podía ser su futuro. ¿Qué pudo haber sido el motivante? Un momento interesante, porque en la calle, en las manifestaciones de calle, escuchábamos reiteradamente: en estas condiciones no queremos elecciones. Un estudio de opinión reveló días antes de que por lo menos el 76% de la población quería elecciones. Entonces había una contradicción entre el movimiento de calle y lo que el sondeo de opinión pudo rescatar en estadísticas concretas. Me parece que el fenómeno que tuvimos el día de ayer y el efecto Jimmy Morales, ese efecto espuma, que ya lo habíamos vivido en Guatemala en el 2011 con el caso de Manuel Valdizón y la salida de la contienda electoral de Sandra Torres, ese efecto espuma me parece que tiene dos grandes detonantes. Uno, un voto castigo. En Guatemala creo votamos constantemente en contra de y no a favor de. Y ese voto en contra de estuvo movilizado, esa idea del mazo fue el voto en contra de Manuel Valdizón, que en todas sus campañas mediáticas ya durante el periodo electoral recibió un revés de lo que planteaba, digamos, el le toca se convirtió en un no le toca, la banda presidencial utilizada en sus spots, etcétera, después fue, sancionada por el Tribunal Supremo Electoral, y entonces Manuel Valdizón genera un efecto de rechazo que se materializa el día de ayer y en el fenómeno que estamos viendo. Pero además me parece también que había mucha incertidumbre. ¿Será que la gente va a salir a votar? Y entonces eso también se convirtió en un movilizador al voto. Preferimos ir a votar y cumplir con mi responsabilidad del no le toca, que esperar que otros definan la posibilidad de que Manuel Valdizón
por la vía jurídica inclusive pudiera quedar descalificado, porque era otra de las demandas antes de la elección, que cancelaran al partido líder o que dejaran fuera el binomio del líder de Manuel Valdizón y Edgar Barquín por el antejuicio que está teniendo en contra de Barquín. Entonces creo que fue una conjunción de fenómenos que al final se reflejan en los números que estamos viendo en estos momentos. Ahora, yo tengo mis dudas, y sobre todo en la interpretación de lo que pasaba en las marchas. Yo estuve en muchas de esas marchas allí, y yo pude detectar grupos que abiertamente trataban como de manipular u orientar la manifestación en sí, como el grupo de No Queremos Elecciones. Pero la gente no estaba en el asunto de No Queremos Elecciones, porque además se confirma ayer, porque la cantidad de votos en blanco o nulos fue sorprendentemente pequeña. O sea que esos grupos no cuajaron. Hubo varios grupos que evidentemente estaban mandando políticos también con mantas, y es que se veían atravesar como pequeños grupos con algunas mantas que sobresalían, muy grandes, como muy para la foto, ¿no? Muy para tratar de que la marcha se orientara por eso. ¿Verdad? Con una foto más clara. Sí, no, es que se notaba. Una cosa estaban las cartulinas o las cosas hechas muy ingeniosas por los guatemaltecos en su casa, muy espontáneas, y otras estos núcleos, ¿sí?, que de repente, y además todos iban en el mismo grupo y se pasaban y se daban vuelta a la plaza una y otra vez, y era como para hacerlos bien visibles. Pero estamos de acuerdo que esos no tuvieron ningún impacto. No tuvieron. Y hay que decir una cosa, es bastante natural que pase eso. O sea, y no creo que sea necesariamente negativo. Obviamente, en toda manifestación que es masiva, va a haber grupos organizados que quieren imponer su agenda. Y es algo incluso, yo diría, legítimo que pase. Lo que ha sido increíble de este movimiento ciudadano es que es como que la masa desorganizada siempre ha acallado esa clase de intentos de direccionar las manifestaciones en un sentido u otro. Y ahí es donde obviamente, en cuanto a impacto político, hace falta que haya grupos organizados que te lleven eso a algún puerto determinado, pero en cuanto a lo genuino del movimiento ciudadano guatemalteco, ha sido increíble. Y lo que sí yo creo que se ve es que el movimiento ciudadano ha derrotado a Manuel Valdizón. Yo creo que todos los que fuimos a las marchas desde el principio nos dimos cuenta de que la ciudadanía empezó a identificar a Valdizón como parte del sistema. Desde el principio, antes de que saliesen los primeros casos en contra de diputados de Líder o incluso de Edgar Barquín, ya veías las pancartas que decían no te toca, payasón, etcétera, etcétera. Y eran bastante masivas. Entonces, hasta cierto punto, este movimiento ciudadano lo que está haciendo es reclamando que hay un problema con el sistema. Y Valdizón es la representación más perfecta, si se quiere decir así, con todas las comillas del mundo, de un sistema que es clientelar, de un sistema que gana elecciones como se han ganado elecciones siempre en Guatemala, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Valdizón siguió el manual de cómo ganar elecciones, y lo que ha sido verdaderamente extraordinario, y ahí yo sí diría que no compararía el fenómeno de Valdizón la vez pasada con lo que ha pasado con Jimmy esta, o lo que ha pasado con los resultados en general en esta, de verdad ha sido absolutamente extraordinario. Ha colapsado completamente el sistema, por lo menos de cómo ganar elecciones, que tiene mucho que ver con el sistema político, y esto va a llevar a que todos los actores se tengan que reacomodar y tengan que entender qué es lo que ha pasado. Porque lo que hemos tenido es un tipo con una cantidad tremenda de dinero, una cantidad tremenda de gasto de campaña, versus uno que no tiene prácticamente nada, con un tipo que tenía todos los caciques locales habidos y por haber y muy fuertes, versus uno que no tenía absolutamente nada, uno que tenía una campaña muy profesional, con un mensaje que te puede gustar o no, pero que estaba relativamente bien pensado, y otro que tiene unos mensajes relativamente... no sé, o sea, de andar por casa, de dar la sensación de que es un grupo de amigos que se ha juntado y dicho, pongamos una frase por aquí, pongamos una frase por allá. Y con todo eso, tienes una auténtica, lo que se diría en Chapín, como un chamarreada así futbolística. Yo quiero poner sobre la mesa un asunto importante, porque obviamente hubo una campaña, él ha de haber contratado a cualquier tipo de asesores de campaña, etcétera, etcétera, pero obviamente él le toca, o te toca, fue y resultó
el peor argumento, el más ofensivo que se pudo lanzar. ¿Por qué la ciudadanía lo tomó tan así? Bueno, aquí había que tomar en cuenta que un gran porcentaje de la ciudadanía que va a acudir a ejercer el voto ya conoce el antepasado más reciente, que viene siendo, bueno, Otto Pérez es ahora presidente porque perdió con Álvaro Colom. Y Álvaro Colom es ahora presidente porque perdió. O sea, la gente ya tenía conocimiento de eso. Definitivamente el asesor ahí sí se equivocó rotundamente, porque el decir, ahora le toca, estás vendiendo una situación de peso, de pérdida, que la gente no quiere aceptar. Y fue una cadena. Y no pensaron en lo que es las redes sociales, en lo que es la penetración de los medios de comunicación ahora. E insisto de nuevo con el primer tema, con las redes sociales. La gente me dice, mira Omar, eso no tiene tanta penetración, la gente no usa tanto internet. Es que la red social alimenta a ciertos núcleos con conocimiento y estos lo multiplican después en la forma tradicional conversando, no necesariamente teniendo acceso a internet. La gente no ha entendido que redes sociales no es Facebook. Las redes sociales son todas las actividades de grupo que hacemos en la iglesia, en el equipo de fútbol, en la universidad, en el salón de clases, con los amigos, en una fiesta. Las redes sociales online alimentan la información y la gente va al rechazo, va a bloquear esa información. El guatemalteco viene molesto, tal vez yo no usaría la palabra sistema, sino que viene molesto con el antisistema. Yo quisiera, y lo he sostenido siempre, que tenemos un buen sistema, que la gente se aprovechó y creó un inframundo en el sistema, creó una forma de subutilizar las herramientas que tenemos para su provecho. Viene por eso de que la campaña que te dice, te toca, la gente contesta entonces, no te toca. La gente viene y te dice, es que no le toca a él. Cualquier cosa el guatemalteco va a renegar ahorita, porque está molesto. Y debemos reaccionar y tener siempre presentes en esto es, ¿qué pasaría? ¿De qué estaríamos hablando hoy si Otto Pérez y Roxana Valdete estuvieran en el gobierno? ¿Cómo sería el enfoque que se daría en ese momento? O sea, ¿cuál hubiera sido el panorama o el resultado? Y una frase tan sencilla como la que cita usted, Lick, no le toca, genera una cadena de conocimiento hacia la gente y ese rechazo natural del guatemalteco a cosas que le quieran imponer. Pero no fue un tsunami. El le toca es en un ambiente determinado, en un contexto determinado. A lo mejor el le toca hubiese sido un buen lema si no hubiesen pasado estas bombas nucleares mediáticas. Yo tengo otra duda allí para ustedes en cuanto a eso. Si ustedes analizan la elección, empezaron a llegar mesas del interior, en donde supuestamente, y el temor citadino era, en el interior o en el área rural van a votar por... Pero los resultados de las mesas que venían de los departamentos no discordaba en nada con lo que sucede. Bueno, quizá tal vez en la magnitud de los golpes, pero no discordaba mucho con el tema de lo que se estaba manejando en la capital. Entonces, aquello de que la capital era una cosa, un mundo, y ahora se ha destilado la Guatemala profunda. Sí. Porque ahora todos usan la Guatemala profunda, incluso los que ya tienen líos legales, pues entonces ya la Guatemala profunda. Pero resulta que la Guatemala profunda estaba al tanto. Totalmente. Pero ¿cómo cambió eso? ¿Qué pasó? ¿Son esas mismas redes sociales? ¿Qué fue eso? Cuando uno ve los datos, por ejemplo, viendo el mapa de más o menos cuál fue el apoyo para Manuel Valdizón, obviamente Petén, Huehuetenango, curiosamente, Baja Verapaz, Totonicapán y Sololá. Básicamente ese fue el apoyo contundente y concreto de Manuel Valdizón. No tan contundente ni tan concreto como se esperaba. Los porcentajes de Petén son muchísimo más bajos a los que se habían estimado. No, y si Totonicapán hubiera sido aplastante, Totonicapán después del Distrito Central es la plaza con más votos que hay. Es una enorme cantidad de votos. Alta Verapaz, Quetzaltenango, Izabal, son, digamos, como distritos muy, muy contundentes. Sin embargo, lo que mantiene de la Guatemala profunda Manuel Valdizón es estos 4 departamentos. ¿Qué pudo haber sucedido? Me parece que Manuel Valdizón se metió en una seguidilla de escándalos innecesarios desde enero del 2014. Y esa seguidilla le siguió todo el 2014 y lo que va del 2015. El libro, el supuesto plagio de los postulados, la tesis, inmediatamente después el problema de la fotografía con prensa libre. Luego se le prohíbe al partido hacer propaganda, renuncia al partido, renuncia a la Secretaría General del partido. Posteriormente a eso
tuvo problemas con el nombramiento de su vicepresidente, primero Villate, después Barquín, después inmediatamente Barquín cae en desgracia frente a la CICIG, y esto se vuelve una seguidilla de escándalos que empezaron a mellar muy fuertemente a nivel nacional. ¿Le darías tanta importancia a todo lo que pasó antes de abril? O sea, digamos, todos esos escándalos no parece que le den, digamos, tesis y demás cuestiones, no parece que le afecten tanto en las encuestas. Y ahí es donde yo digo, el tipo estaba siguiendo el manual de cómo ganar una elección en Guatemala, y lo estaba haciendo bien. El tema de las encuestas, a mí, yo ya ahí tengo una crítica particular. La única que fue objetiva fue la que sale 2 o 3 días antes. Todas las previas, inclusive ponían a Manuel Valdizón por encima del 30%, en todas. Es que a lo mejor en ese momento sí lo tenía, ¿no? Y las propias lo ubicaban arriba del 50%. Yo creo que sí lo tenía. Pero difícil que se pierda, digamos, una cuestión de 10 puntos porcentuales en 3 días. Sí. Pero es que hay que agregarle el elemento. O sea, sí, ahí hay datos interesantes, pero miren, les voy a dar otro dato interesante. Según me pasa la producción de la última actualización, ya son 5.481 votos la diferencia, y pues eso ya parecería insalvable para Manuel Valdizón, pues aspirar a una segunda vuelta. Y ahí de pronto yo quiero rescatar cómo se hace política guatemalteca ahora a través de los medios alternativos de comunicación y las redes sociales. El tema de los memes, por ejemplo. Sí. Independientemente de que en la Guatemala profunda se estuviera discutiendo el tema del plagio de un libro, de una tesis, etcétera, etcétera, el flujo de información que carnavaliza a Manuel Valdizón, recordando un poco el concepto de Bakhtin de cómo la política, el carnavalizar la política invierte los roles de poder, un poco la lógica del carnaval ruso. En el caso de Manuel Valdizón y específicamente de Jimmy Morales, eso le juega en contra a Valdizón. A Valdizón los memes lo destruyen en la opinión del día a día, y a Jimmy Morales lo exalta, porque él se convierte en la lógica de romper el sistema de dominación guatemalteco. Y la gente dejó muy a la ligera los memes, y los memes tienen un gran efecto. El guatemalteco es muy dado a que sus tristezas, sus frustraciones, todos los temas difíciles los soluciona con un chiste, con algo cómico, con algo chusco. Y el guatemalteco percibe muy bien los memes y te los empiezan a mandar en cadena. Y es una generalización. A ver, tal vez Daniel, que viene de fuera, aunque ya tiene 8 años de estar acá, o sea, ya no es tan afuera, ya es guatemalteco. Entonces, tal vez nos puede guiar un poco en esto, y era cierto, en anteriores elecciones teníamos esa dicotomía entre lo que pensaba el núcleo urbano versus lo que pensaba el interior del país. Pero eso se rompe, evidentemente se rompe. ¿Está siendo tan importante esa comunicación que mantenemos a través de memes, que mantenemos a través de las redes sociales, como para que logre penetrar también el interior? Yo ahí negaría un poquito la mayor, no digo que no se esté acercando eso, se está acercando ese interior rural al ámbito urbano, pero desde luego creo que el fenómeno es más el interior urbano. O sea, estamos hablando, una cosa es urbano, otra cosa es metropolitano, ¿verdad? Si uno ve las estimaciones de voto, ha sido muy parecido las cabeceras urbanas con el voto metropolitano. Entonces, por ejemplo, yo además vi una encuesta hace unos días que le pegó casi perfecto en la cabecera de Huehuetenango, y estaba hablando de 37% de intención de voto de Jimmy. O sea, la cabecera de Huehuetenango, ¿qué es lo que pasó al final? O sea, si uno ahora se mete en los portales que dan la información y lo pueden ver, era primero Jimmy con 37, segunda Zuri con 14. Y hasta tercero, Manuel Valdizón al final acabó con 10. Entonces, cuando tú ves que los núcleos urbanos que comparten ese acceso a redes, que comparten un poquito el perfil sociodemográfico, la capacidad de información, digamos también cuestiones como renta o educación, se van pareciendo bastante más al metropolitano y están votando bastante parecido. Por lo menos en lo que respecta a Líder, ¿verdad? Yo creo que Líder pensó que se podía permitir el lujo de, y esto te sonará bastante familiar, de no ir a entrevistas, de no asistir a foros, de no estar en ningún sitio que le puedan molestar, porque dice, en última instancia yo tengo otro público al que me va a votar y que no le importan los foros, no le importan los debates y ese tipo de cosas. Yo creo que esas son las cosas que esta elección ha roto.
y que a partir de ahora todo candidato va a tener que pensarse mucho si no venir a que le entreviste Valdizán o no acudir a los debates y rechazar estar dentro de esa clase de exposición. Como él rechazaba estar dentro de esa clase de exposición, las redes sociales se lo comieron vivo. Y no fue capaz de reaccionar frente a eso que estaba pasando en las redes sociales, que es sobre todo esa población urbana. Si uno ve ya el rural guatemalteco, si ves que los porcentajes cambian. No es tan impresionante la capacidad de acarreo como uno pudiese predecir, pero los porcentajes obviamente cambian. Es mucho más fuerte cuando te vas a ese voto que sí lo puedes movilizar con estas redes relativamente clientelares que el voto urbano, que es muchísimo más eficiente. Vamos a hacer una pausa, pero por supuesto regresamos en algunos instantes. Bien, y continuamos entonces con nuestros invitados, Omar Barrios, Cristian Castillo y también Daniel Herring. Y estamos platicando acerca de esta, yo creo que esta elección da para horas de análisis, sí. o no sé qué más, ¿verdad? Porque no hay muchas cosas que decir, muchas cosas de lo que sucedieron. En cuanto al tema de cuán profunda es Guatemala ahora o no, estamos viendo datos que contradicen algunas cosas, ¿no? Sí, claro. Lo que sucede está de que, regreso a la tesis de los medios de comunicación. Yo estoy seguro que un amigo guatemalteco que está ahorita en alguna aldea en la Mesía, recóndita, posiblemente esté sin luz, no tenga televisión, no tenga telefonía móvil, pero va a bajar, como decimos nosotros donde yo vivo, al pueblo a comprar y va a tener acceso en ese mercado donde compra a una pantalla de televisión. Va a ver vallas, va a platicar. Los centros, yo sostengo mucho lo que dices, es muy correcto, los centros urbanos han crecido en conocimiento y la gente llega y aprende. La gente se involucró. Yo vi como un amigo en su finca está con sus redes sociales y empieza como a enseñarle los memes a las personas que no tienen telefonía móvil, a todos reírse, porque el guatemalteco es bueno para multiplicar. Esa Guatemala profunda sigue siendo profunda en carencia de accesos a salud, a educación, a alimentos, pero no a información. La información sí está llegando. Podemos ver la penetración de cable. Es totalmente distinta desde hace 4 años para acá. La penetración de telefonía móvil, los medios de comunicación escritos. Y por supuesto que estamos hablando de un candidato que construyó su propia estructura de medios, de televisión, de cable, de prensa, y que ese poder de la televisión abierta pues ya no es tan sólido como se creía. Yo creo que uno de los grandes mitos que se está cayendo es el poder de la televisión abierta. Y la gente ya está viendo a qué sí le creo, a qué no le creo. Entonces la Guatemala profunda sigue siendo alejada de los centros urbanos, limitada por recursos que la corrupción les ha quitado y ha drenado para sus propios intereses, pero sí es la Guatemala profunda que tiene ya más conocimiento, que se preocupa, ya no se le engaña tan fácilmente, que se dejen hacer como que se engañan, que recibo mi lámina, que recibo mi regalo y que le sonrío y que me pongo en la foto, sí, pero el guatemalteco siempre ha sido algo muy vivo. Muy vivo. A ver, otra de las cosas que quiero poner en la mesa para que ustedes la analicen, ganadores y perdedores en esta elección. Sector tradicional de poder. Digamos, se ve claramente una recuperación del control del contexto electoral, y aquí yo lo quiero amarrar con el análisis anterior. Me parece que ese choque entre provincia y cinturón metropolitano lo vamos a ver en la segunda vuelta. Es decir, esta primera vuelta fue tan atípica que rompió esa lógica que había venido funcionando desde la elección de Álvaro Arzú, que lo elige el cinturón metropolitano, el inmediato después, bueno, Portillo ganó en todo el país, pero se retoma con Bercel, lo pone el cinturón metropolitano, inmediatamente después a Colom lo elige la provincia guatemalteca, a Otto Pérez Molina lo elige prácticamente la ciudad capital, y entonces el impacto del voto provincial se va a medir en segunda vuelta, no en la primera vuelta, porque ese antivoto a Valdizón fraccionó
a la Guatemala de la provincia. Yo tengo un rechazo muy profundo al concepto de Guatemala profunda. Pero fíjate lo que estás, fíjate lo que estás diciendo. Estás contraponiendo metropolitano con provincia. Efectivamente, y pero eso es lo que vamos no a es ver lo en la mismo. segunda vuelta, No mi es lo estimado mismo, Daniel. porque las cabeceras departamentales, como estamos diciendo antes, están votando muy parecido al núcleo urbano metropolitano. De acuerdo. Es que al final los porcentajes son muy parecidos. Mi punto va en la línea de que, digamos, las áreas más alejadas de los centros urbanos van a pasar la factura del apoyo electoral en la segunda vuelta, apoyando, digamos, a una eventual Sandra Torres. Por eso yo hablaría Y ahí más de vamos urbano. a ver esa lucha histórica que se ha dado desde Arzú entre, digamos, los sectores con mayores ingresos versus los sectores con menores ingresos. Pero yo diría urbano-rural. No diría metropolitano provincial. Es que lo rural también ha ido cambiando donde... Claro, pero precisamente, y eso es Catún. Sí, no, pero es que Daniel ya marcó el las SG Plan, áreas, es eso. ¿Qué nos está diciendo el texto de SG Plan de Catún 2032? Lo que nos está diciendo es, Guatemala se está volviendo cada vez más urbana. Y lo que llamamos, y lo que hemos llamado siempre rural, es verdad que tiene mucho más acceso a un núcleo urbano. De lo que teníamos. Llega más rápido. Exacto. Y eso, en ciertos estudiosos de la urbanización, te diría que incluso eso se podría considerar urbano siempre y cuando accedan a determinados servicios, redes de información, etcétera, etcétera. Cuando ves la cobertura de todos esos nuevos medios o la penetración del cable y todo eso, ves que sí ha cambiado en gran medida. Y las nuevas capas sociales, hay que decir otra cosa, cada vez que hay una nueva elección, hay un 20% nuevo de electores. 20% que tiende a tener mayor alfabetización, ¿verdad? Y que tiende a tener una conexión con esas redes de información bastante mayor que sus padres. Entonces, eso cambia el perfil sociodemográfico y cambia el proceso de toma de decisión de cómo votar, y yo creo que es lo que hemos visto ahora. Eso unido a un movimiento ciudadano y los casos de corrupción que obviamente han dinamitado todo. Yo creo que ahí también hay otro elemento de identidad. Usted ponía el ejemplo, por ejemplo, de la cabecera de Huehuetenango. Efectivamente, los datos ponen a FCN en primer lugar y a Viva en segundo. Pero el chantleco es chantleco, no es huehueteco. Y esa identidad también se manifiesta en lo político. Hay una dicotomía entre el urbano, el de la ciudad, aunque la ciudad esté a 5 minutos, digamos. Sí. El caso de San Marcos. No, lo entiendo muy bien. ¿Sabes con qué ejemplo? Cuando ves a los candidatos llegar con su morral, con su blusa confeccionada con los colores del área, con el discurso si es un lugar que tiene más potencial para gente evangélica que para gente de otra religión, cómo se quiere adaptar a esa parte rural. Esa identidad política quieren generarle a las personas. Pero sí me gusta mucho lo que sostenías. El área metropolitana, el área urbana y el área rural ya están interconectados. Lo que pasa es que los mensajes van a llegar de forma distinta, según las necesidades y posibilidades de cada quien. Pero la identidad política se va a activar ahorita en segunda vuelta. Ahora, volvamos a este otro tema. Maldizón, ganadores y perdedores. Perfecto. O sea, bueno, el mayor ¿el único? perdedor. ¿Fue el único? No, para nada es el único. Pero a eso voy. La torta que se pega, digamos, el cuentazo que se pega, para decirlo en buen chapín, Maldizón es algo astral, es algo sideral. Eso es como, yo lo estaba diciendo antes, que es como ganar 5-0 a 15 minutos del final y que te acaba metiendo 7-5 en el Pero partido. es el que pierde es él. Obviamente, porque, y hay que decirlo, hay una cantidad de voto cruzado en estas elecciones que es algo extraordinario. Y yo creo que podemos hablar un poquito más adelante de eso. Pero para mí también hay otros grandes perdedores que son los partidos los pequeños partidos metropolitanos. O sea, los que han visto que un Jimmy, que al final es, o sea, pues si yo fuese, digamos, Zuri Ríos, o si fuese Roberto González, me deprimiría un poco que alguien que es un advenedizo tenga bastante. 25% y yo tenga la intención de voto, o sea, el después voto que he tenido. 2-3 campañas. ¿Verdad? Después de generar partido y todo eso. Yo solo pongo un ejemplo de esto. Por ejemplo, Roberto González. El candidato de Roberto González a la alcaldía de Guatemala saca 269.000 votos, que es Álvaro Arzú. ¿Cuántos votos sacó Roberto González en el municipio de Guatemala? O sea, en el mismo distrito. 23.000. O sea, solo del 100% que va a votar Arzú, como mucho, el 7-8% decide votar
por Roberto González. Yo creo que eso es pegarse un batacazo descomunal. Que lo mismo no sé cómo estaría la proporción entre Veneno y 20% Suri. contra 50%. Con Suri. En la misma área. Que ese dato quizás bastante más equiparado porque Suri en el Metropolitano se ha sido un poquito más votada. O sea, yo creo que la tragedia de que tus diputados, por ejemplo, te doblen en votos, que es lo que le ha pasado a Roberto González, es muy fuerte. Pero Suri, para mí, es otra de las perdedoras de este proceso. Ese fenómeno interesantísimo, porque lo mismo pasa hace 4 años. Álvaro Arzú saca 180,000 votos en el Distrito Central y su esposa a nivel nacional saca 90,000 votos. Triste consuelo que estés comparando a Roberto González con la esposa de Arzú. Bueno, pero en el tema, yo creo que en el tema de la tendencia, él, digamos, en el otro caso, la esposa de Arzú no era, digamos, que fue llevada ahí a hacer política, incluso por él, pero yo dudo mucho que ella quisiera hacer política. No, y luego, por ejemplo, otros, y siguiendo con esos pequeños que están dedicados a los núcleos urbanos. Juan Gutiérrez estuvo hasta justo el final diciendo que iba tercero, ¿verdad? Sí. Yo creo que 3.1 el caso de Juan significa Gutiérrez es un caso que creo que tercero. se tiene que analizar diferente, porque los intereses de participación de él son otros. O sea, es un interés ya personal que le da ciertos réditos a nivel de sus negocios, o sea, es diferente, pero el caso que tú analizas de los que sí son partidos políticos y de los que sí se diseñaron para ser partidos, aunque tengan que contratar a un candidato para hacerlo, como el Partido Patriota que tiene que contratar a alguien, o creo que tiene que contratar a alguien para que sea su candidato, sí es un golpe fuerte. Yo le agregaría a los capital emergente como los grandes perdedores. Esos dos grandes capitales que mueven a las estructuras es uno de los grandes perdedores. Estamos hablando de una campaña que estoy seguro asciende más de 100 millones de quetzales. Es una campaña que nadie ha tenido, ningún candidato. Si revisamos todo esto, aunque hagamos la tasa de evaluación, ha tenido esa cantidad de recurso económico. Y tirados a la basura, hay que decirlo. Y mal invertidos. El que ha ganado le ha costado muy poco cada voto. Si comparamos el fenómeno Jorge Carpio en su momento con Valdizón, tienen su similitud. Yo quisiera proponerles otros ganadores y perdedores que no estaban tan expuestos. Porque más allá, digamos, de los grupos que vimos en la plaza entre proelecciones y antielecciones, me parece que hay que analizar actores detrás de ambas posiciones. Y ahí, obviamente, la comunidad internacional dividida en esas dos posiciones. Una comunidad internacional que vino también enviando mensajes contradictorios desde hace alrededor de 6 meses, cuando empieza todo el tema de los escándalos de corrupción develados por la CICIG, y vimos una comunidad internacional dividida y confrontada. Y nuevamente vemos a esa comunidad internacional en la posición pro elecciones y anti elecciones, digamos, un embajador de Estados Unidos que en todo momento estuvo impulsando el tema de las elecciones, el respeto a la institucionalidad, el respeto al orden constitucional, y otro tipo de actores internacionales que trataban de impulsar, aprovechando toda la movilización de calle, visiones distintas, pero igualmente me parece que quien pierde en este caso es ese intento por dar al traste con todo el sistema y poder generar una construcción nueva. Tal vez ahí sí hubieron muchos que quisieron sacar provecho, engañando a la gente con una nueva asamblea, que un gobierno transitorio. Lo mío es lo estructural del Estado desde el punto de vista jurídico. Y yo siempre me opuse a todo ese tipo de comentarios porque le crean falsas expectativas a la gente. La falsa idea del voto nulo, haciéndolo pensar como que está en Colombia, o la falsa idea de que se puede reformar la ley durante el proceso electoral. Otra falsa idea. O sea, muchos profetas que falsos. Que cayendo el presidente, si renunciaba el presidente, automáticamente pues ya la institucionalidad ya no existía, y eso no es cierto. Pero eran, digamos, esos eran actores interesados. Bien, dentro de esta elección pues tan compleja y que, como les había dicho, da para no sé cuántos análisis. No hemos ni hablado de los ganadores. Y cosas. No. Que es ahorita irrelevante. Y justamente a eso quiero llegar. Bien, ¿cómo se plantea esa segunda vuelta? Bueno, yo creo que está claro que va a quedar Jimmy Morales versus Sandra Torres. A mí me da la sensación que, por cierto, son de los dos grandes ganadores al final. Eso más todos Encuentro por Guatemala en el Congreso y, por supuesto, a algunos líderes municipales creo que se podrían meter como grandes ganadores. Pero a mí me da la sensación
de que este gran movimiento lo que ha dejado en el ambiente, como lo que se llamaría la narrativa del ambiente, es contra la corrupción y es como de renovación del sistema, ¿verdad? Yo creo que eso es como lo que unifica a todo este movimiento, que obviamente está hecho de personas que tienen distintos intereses y distintas agendas. Dentro de eso, de esa gran narrativa, Sandra Torres se posiciona bastante peor en términos generales. O sea, si se han dado cuenta, Sandra Torres lo que hizo fue ocultarse detrás de Valdizón. Cuando empezó todo esto, Valdizón era el gran enemigo del movimiento, el no le toca, el apabullamiento en redes sociales, y Sandra Torres hasta cierto punto baja su perfil, se ha presentado además con una cara bastante nueva y juega, digamos, a otra cosa, a que le den a esta piñata llamada Valdizón, que ha acabado donde ha acabado, en tercer lugar. Ahora bien, ahora que ya sale como una de las protagonistas y vamos a tener que, o van a tener que elegir los guatemaltecos, los que pueden votar, ¿verdad? Entre Valdizón y, entre Jimmy Morales y Sandra, creo que mucha gente se va a volver a ver a Sandra y va a empezar a decir, bueno, sabemos quién es Sandra Torres, ¿verdad? El divorcio, su hermana, las sobrinas, bueno, y digamos Gustavo Alejos y todas esas, lo que se llama cola que le machuquen, que es una gran expresión chapina, que tiene Sandra Torres. En ese proceso, en esa narrativa, creo que se va a posicionar muy mal. Y Jimmy Morales se posiciona, precisamente porque no es nada, porque no ha tenido ningún tipo de experiencia, se posiciona muy bien. Y entonces a mí me da la sensación, y eso es lo que decía la encuesta de prensa libre de segunda vuelta, que en estos momentos Jimmy Morales tendría una gran ventaja. Eso no significa que no importe la campaña política, que no importe la estrategia de comunicación y que de alguna manera Sandra pueda jugar, y lo que estaba diciendo ahora en la rueda de prensa que veíamos en Hechos Guatemala, va a apostarle a decir, mira, yo sí sé manejar este avión y este tipo no sabe, o sea, con quién se quieren montar, ¿verdad? Más o menos esa es la narrativa. Y a lo mejor le sale bien, pero lo va a tener difícil. Ahí, justamente en el tema de experiencia, porque lo vimos, incluso utilizó el término de experiencia, pues pareciera que esa es la beta comunicacional que van a poner. ¿Cómo está esa comunicación? Pues yo creo que hace falta ahí también agregar a lo que dice Daniel, en que no la va a tener tan fácil Jimmy. Yo me inclinaría un poco más porque ahorita están 50-50. Las jugadas de las próximas 2 semanas lo van a determinar. Ella tiene una estructura partidaria con experiencia. Ella tiene partidos. Jimmy va a tener diputados en el Congreso a partir del 14 de enero del 2016. Ella tiene diputados en el Congreso. Jimmy va a tener alcaldes del 15 de enero del 2016 en adelante. Ella ya los tiene. Entonces, acuérdense que el poder local es el que realmente lleva al votante, y el poder local no lo identificamos en el área metropolitana, porque Arzú no mueve a nadie. Pero si vamos a cualquiera de los municipios de la Guatemala profunda, respeto que se merecen, si van a lo que le dice el alcalde, todos sabemos de que los que pasan a segunda vuelta van a correr. Pero Sandra tiene un gran problema, Sandra Torres. Tiene ahorita que pelear con todo ese segundo puesto. Ella va a tener que saber delegar a su estructura partidaria, porque ahorita vienen las nulidades, las revisiones, las impugnaciones, los amparos, y ahí está muy sólida. Recordemos que este gobierno actual no nombró magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Los 4 años del gobierno del Partido Patriota y el gobierno que está terminando no tocó a la CC, a la Corte de Constitucionalidad. La dejó establecida el gobierno anterior y el nuevo gobierno la va a establecer. Ella dejó muchas estructuras listas para trabajar. Y yo creo que Jimmy no tiene absolutamente nada de eso. Aunque reciba el respaldo de otros actores políticos o de otros partidos políticos, yo veo en cuanto a estructura una ventaja más para Sandra Torres que para Jimmy. Fuera de que la carga que tú señalabas correctamente negativa de ella también es un lastre. Ahora, la gente sabía que no tenía partido, que no tenía estructura, que no tenía nada. Y sin embargo votó por él. O sea, pareciera ser un asunto secundario para la gente, o quizá tal vez hasta un mérito el no tenerlo. Yo creo que por eso sigo diciendo que Jimmy Morales es un efecto espuma. Sí, porque, y construyendo sobre esa idea del 50%, 50-50, la gente votó en contra de Manuel Valdizón, no necesariamente a favor de Jimmy Morales. Y eso lo vamos a ver en la carrera de segunda vuelta por 2 cosas. La primera, no sé qué tanto más le afecte todo lo que ya le afectó a Sandra Torres, todos los escándalos del 2011, digamos. No sé si le puede hacer más daño
lo del divorcio y todo lo que ya se le tiró, digamos. Eso, en esta no has sentido tanta presión, Cristian. Claro, pero ¿qué tanto más puede afectarle algo? Escándalos que ya salieron al debate público, no sé, no estoy tan seguro, digamos. 26% de antivoto. Eso sí lo mantuvo, pero a pesar de eso, mantuvo un voto constante y sólido, no menor del 14%. Y el otro tema, construyendo sobre el 50% de Jimmy, la posibilidad del 50% de Jimmy, es que Jimmy era visto como el que podía romper la segunda vuelta Valdizón-Sandra. Él era el tercero en discordia y era el que había que construirle la base electoral para poder y reforzarlo. La gente construyó la idea para que él compitiera con Valdizón en segunda vuelta. La gente no construyó la idea para que Jimmy compitiera con Sandra Torres. La gente no tiene ese mapa mental. Inclusive el voto que tú sostienes que de Jimmy le es fiel y que no tenía organización, estaba diseñado para enfrentar a Valdizón y con Valdizón en primer lugar. Y ni siquiera con Valdizón en segundo. Por eso yo decía, se tiene que generar esa nueva narrativa y ahí es donde van a tener que posicionar, y en ese posicionamiento que es con la corrupción, ahí es donde yo veo que no está tan bien posicionada ella, que es mucho más fácil generar un discurso que se parezca a esto que estamos diciendo, pero cuidado, porque lo que nos está enseñando esta elección y hay que meterse a analizar esos datos, es que esos sistemas de partido que te movilizan gente no están en jaque. Bueno, pero es que yo solo pongo un ejemplo. La gente les puso bloqueos. Pero solo pongo un ejemplo. 26% gana Edwin Escobar en su municipio, líder. En ese municipio, líder tiene 9 para presidente. Chinautla, que quizá a lo mejor es un ejemplo de una estructura que es mucho más movilizadora, y que la estructura de Medrano en favor de su sobrina mueve 28% del electorado. ¿Cuánto votó a Valdizón? 10. Cuidado, porque la gente no dice lo que le diga el alcalde. O sea, no necesariamente yo te llevo ahí, yo te voto a ti. Pero es que ahora vamos a hacer decisión. una pausa y regresamos con ese análisis. Bueno, y volvemos con nuestros invitados, y es que la discusión está interesante cuando estamos en cámara y también cuando estamos fuera de cámara, pero nuestros invitados son Omar Barrios, Cristian Castillo y Daniel Herring. Así es que continuando con esto y sobre todo con ese escenario de la siguiente vuelta, bueno, aquí estaba el intercambio, o sea, ¿quién toma la palabra ahora? Bueno, yo quisiera de pronto poner un elemento más en el debate, que tiene que ver con que hasta en esta segunda vuelta se va a testear la estructura de Sandra Torres, porque Sandra Torres construye una macroestructura electoral a partir de cohesión social y los programas sociales hace 4 años. Y la hipótesis que sustentaba eso era: voy a eliminar las barreras de participación electoral a las mujeres. Y efectivamente lleva a las mujeres a registrarse ante el Estado, las lleva posteriormente a empadronarse y encima las afilia a su partido. Hoy por hoy tiene más de 90,000 afiliados en la UNE. Y entonces esa estructura en el 2011 no logró testear la efectividad de la estrategia que habían impulsado. Las mujeres superan en el 2011 por un punto porcentual a los hombres en el padrón electoral, y va a ser hasta estas elecciones donde veremos si le surtió efecto a Sandra Torres en la estrategia de cohesión social. Lo que pasa es que esas estructuras, y es verdad, y yo diría una cosa: esas mujeres que suponen una base electoral fuerte y sólida, que se ha dicho aquí, de Sandra Torres, lo hacen, digamos, convencidas. Yo creo que el sistema clientelar que pudo haber existido alguna vez no existe ahora, y esa gente está convencida de verdad de que ella es la mejor, y que la va mejor a recuperar opción. Sus programas. Pero ahora bien, estamos hablando, y esto es el fenómeno Jimmy ha sido hacia arriba, el fenómeno Arizona ha sido hacia abajo, y el fenómeno Sandra Torres ha sido estancado. O sea, tú has tenido de entre 14 y 17 puntos a Sandra Torres desde diciembre, noviembre del año pasado hasta ahora, sin ninguna modificación. De acuerdo. Y con un antivoto sólido. Más alto. Y que va a heredar el antivoto
más alto que su propio voto, ¿eh? Que hay que decirlo. O sea, de yo, acuerdo, de verdad, ahí totalmente yo de creo acuerdo. que ahí se ve en una situación bastante de bastante vulnerabilidad. O es capaz de hacer una especie de giro estilo Ollanta Humala en Perú, donde en una primera elección se postula como alguien de un cariz ideológico más comprometido y fuerte, y ahora cambia a una cosa más moderada y más, digamos, conciliadora entre la parte más social y la parte más empresarial y todo eso, y es capaz de... Pero ya lo hizo. Sí, bueno, porque eso ya lo hizo. Eso es lo que está haciendo. En su primera parte de la campaña ya lo hizo. Lo hizo con el sector empresarial. Se fue al CACIF, Totalmente. hizo las paces con el CACIF. Fotos. Y de hecho, fotos, la todo. tentación que pudiese tener de empezar a tener un discurso como rural-urbano, en lo que estábamos hablando antes, y decir que empiece a hacer lo que estaba haciendo Valdizón, los pobres contra los ricos, etcétera, etcétera, sería el suicidio para Sandra pero Torres. les propongo Lo que nos otro. tiene que convencer Sandra Torres ahora, o sea, la comunicación tiene que ser esa que nos diga: yo soy una opción muchísimo mejor para emprender este proceso de reformas que ustedes me están pidiendo. Yo soy algo relativamente nuevo. Y ahí es donde yo creo que su pasado político le va a pesar muchísimo. Yo les propongo y otro dato. Ahí tienes a Jimmy con su sonrisa maravillosa, sin posibilidad? decir nada, y se posiciona mucho mejor Y solo sin haciendo cuadros. eso. Y sin cuadros les y sin propongo gente. otro dato. ¿Quiénes tienen posibilidades de alianzas reales con quiénes? Y ahí yo vuelvo a construir sobre la base del Suma, 50-50. Porque, digamos, una Sandra Torres entendió muy bien que sus principales enemigos político-electorales hace 4 años eran un sector empresarial que la aniquiló en la narrativa social. Correcto. Es decir, el ataque en la narrativa la destruyó completamente, y eso se mantiene en el antivoto hasta el día de hoy. Pero curiosamente ella con quien primero busca los acercamientos fue precisamente con el sector empresarial. Jimmy Morales llega tarde a buscar alianzas. Y en primer lugar, ¿qué va a pasar con el voto de Manuel Valdizón? Difícil que el voto rural de Manuel Valdizón emigre hacia Jimmy Morales. Y es un nada despreciable 19% del voto emitido en esta primera elección. Y agregarle este factor: la gente va a sentir que Jimmy fue el que derrotó a Valdizón, no que fue Sandra la que lo derrotó. Y ahí podría haber, digamos, una dispersión del voto de Manuel Valdizón. Pero en las alianzas, ¿quiénes harían alianzas con Jimmy? Es decir, a Jimmy se le ha señalado de que su partido, digamos, tiene detrás una estructura militar que es altamente también rechazada, y que diría yo que el antivoto no sería contra Jimmy, sino contra esa estructura muy tradicional del ejército guatemalteco en el país. Que exista o no, que sea un mito o no, que realmente estén en el partido o ya no, eso, digamos, ya no es tan relevante como la narrativa que se le construye a Jimmy en estos, digamos, semanas pero previas no se a la refleja el primera vuelta. antivoto, porque cuando ves el antivoto de Jimmy es absolutamente Por eso digo marginal. que, ahí por tienes eso digo razón. que el dato más, la lucha frontal va a ser en segunda vuelta. Esta primera vuelta Jimmy era el instrumento para sacar a Manuel Valdizón de la jugada. Correcto. Pero entonces ahora las alianzas, ¿quiénes con quiénes? Y yo ahí evalúo que Jimmy Morales tiene menos cintura política para alianzas. Ahora, sí, la gente detecta que de alguna manera la gente del líder se ha mudado hacia Sandra, ¿no puede pasar exactamente el mismo efecto en contra de Sandra? Sí, yo creo que, o sea, vamos a ver. Yo creo que esta es la lección de relativizar esa idea de las alianzas, perdón. Es como, volvemos otra vez a la mentalidad de la elección pasada. Bueno, voy a hacer alianza con tal persona que me va a mover no sé cuánto de estructura. No, no ha habido grandes movilizaciones, por lo menos en la parte presidencial, la movilización de estructura le ha podido funcionar a los caciques, digamos, locales, le ha podido funcionar a los alcaldes, le ha podido funcionar a los diputados, pero desde luego no le ha funcionado a Valdizón. Valdizón se ha pegado una torta espectacular. Yo no querría la estructura de Valdizón ahora mismo. ¿Para qué? Es que si no he hecho nada y he tenido 25% y no hago nada y ya tengo mayor intención de voto que Daniel, Sandra Torres. Hay un problema en el planteamiento que haces, porque Manuel Valdizón no tenía estructura. Vuelvo al efecto espuma. Manuel Valdizón creció a partir de la segunda vuelta de hace 4 años, pero él lo que hizo fue sumar estructuras. Bueno, eso es lo que hacen comprar todos, inclusive. No, eso es lo que hacen comprar todos. estructuras. O sea, pensar que Sandra Torres tiene una estructura genuina o algo así. El resto de la UNE, Sandra Torres sí la construyó. pero el resto de la UNE es mucho más sólida como partido. ¿Todos es una escisión de la UNE?
Claro, que tiene, como hemos visto, una estructura creció, sólida, ¿no? Líder creció de 14 diputados obtenidos en las elecciones generales pasadas a 63 diputados, comprados en su mayoría. Sí. Entonces, digamos, Manuel Valizón, la estructura de Manuel Valizón estaba pegada con chicle. No tampoco salvo el grave error que comete Sandra Torres al llevar a Mario Leal como su candidato vicepresidencial, porque eso le costó un cisma dentro de su estructura. Y de hecho la mayor parte de los señalamientos y las críticas a Sandra Torres fue precisamente porque hay un revés ideológico. Yo me atrevería a plantear que en la UNE sí hay algún posicionamiento ideológico que mueve las estructuras y mueve las bases. Y eso se vio ampliamente, digamos, evidenciado con la crisis de Mario Leal y la vicepresidencia. Yo quisiera ponerles ahora otro problema más. Llegue quien llegue, se va a topar con un Congreso que tiene alrededor de 37 diputados del líder, 26 de la UNE, 20 del PP. Sí, increíblemente. 20 del PP, pues 19 de todos. 19 de todos. FCN 11, Encuentro por Guatemala 7, igual que Creo Unionista, otros 7, Viva 7, UCN 7. Sí. Todavía. Todavía. URNG WINAC 5, el PAN 5, Fuerza 5 y Convergencia 3. Es una dispersión. ¿Qué va a pasar con...? A ver, pero las fuerzas que querían limpiar la presidencia, pues obviamente no limpiaron el Congreso. Desde luego. Y tenemos a esas, por lo menos, 3 bancadas tan responsables de muchas cosas, con el mayor poder en el Congreso. ¿El próximo presidente con qué se va a enfrentar? El próximo presidente va a tener ventajas y desventajas. Primera ventaja, seguro el que gane va a sentir que tiene una credibilidad, va a tener una confianza en él y va a sentir que lo van a buscar para respaldos, pero va a tener débil, como le pasó a Serrano Elías hace décadas, el Congreso, y eso es un gran riesgo. Sí tenemos un Congreso horizontal y me gusta mucho lo que decía el licenciado. Quisimos depurar presidencia, no se pudo Congreso, no se podía depurar nada en esta elección. Esta elección ya estaba convocada. La depuración empieza a partir de hoy con los controles sociales. Pero el presidente que llega, sea Sandra Torres o sea Jimmy, se va a topar, Jimmy en especial, con una bancada Nobel, sin experiencia, sin ámbito de negociación, sin poder dentro de las comisiones más importantes. Y si llega Sandra Torres, tiene una bancada con experiencia. Ahí hay perros carniceros, como en el buen sentido figurativo, como Mario Taracena, que puede comerse un Congreso o puede moverle la cola al Congreso. Y ese tipo de apoyos, en el ejercicio, la gente los va a tener que meditar. No lo va a hacer en el antivoto, y ahí sí tienes toda la razón, Daniel. O sea, yo sigo teniendo el 50-50 basado de la salida que va a haber ahorita. Pero el antivoto sí lo va a heredar, posiblemente para acá Sandra Torres. Pero la gente también ya conoce más y va a decir, bueno, ¿y Jimmy con qué va a llegar? ¿A qué va a llegar? ¿A qué se va a enfrentar? Ah, no, hasta aquí llegó el que me gusta. Esta señora ya sabe. Pueden haber muchos pensamientos. Yo no quiero sonar, por supuesto, en este análisis a favor ni en contra, porque por eso somos independientes y por eso usted confía en invitarnos. Pero definitivamente hay que empezar a valorar todo eso. Y en lo que va a pasar de aquí, en 15 días hasta que la adjudicación esté firme, que va a ser un desgaste enorme. Nos queda 5 minutos, entonces tenemos que acelerar esto para tener un breve minuto de conclusiones. Desgraciadamente, 57 curules desperdiciadas. Es decir, Pepe y Líder a la basura. ¿Por qué? Porque son dos bancadas que se alían perversamente desde el octubre del año pasado, nombran jueces y destruyen el Estado. Llevan inclusive a desembocar en este momento en antejuicios en buena cantidad contra diputados que fueron reelectos. Es decir, esas dos bancadas anuladas, 57 curules a la basura, literalmente. Y luego lo que queda, digamos, los 100 votos restantes fragmentados, en donde me parece que la preocupación, más que tratar de construir cuestiones de país, va a ser repartirse el pastel, y eso va a poner en situación muy complicada a quien llegue, ya sea la UNE o el Patriota. Y otro elemento, digamos, delicado es que desgraciadamente también la UNE lanza un mensaje erróneo
en su discurso. Sandra Torres dice, voy a llevar conmigo a la gente que hizo gobierno, que participó de escándalos, que quedó evidenciada por malas decisiones y malas prácticas en los ministerios. Es decir, ella lleva un doble lastre, el lastre del antivoto más el lastre de que sigue arrastrando gente que fue un peso muerto durante su gobierno, que dejó malas experiencias durante su gobierno y que ahora ella los premia volviéndolos a poner. Mucho de lo que hundió a Valdizón, porque no quiso salir de los diputados y de su vice. Esto es muy difícil de saber qué es lo que pasa en el Congreso, es una cosa tremenda, se habla mucho de, han entrado con tantos, pero fíjense, la UCN entró con 12 y se quedó con 1. 14 entró la vez pasada. 14 y se quedó con 1. Solo el hijo de que es el hijo, era sí. solo el hijo. Sí, digamos, lo que le pasó también a la UNE, que se le fueron en desbandada, se generó otra bancada que ahora está bastante fuerte, o sea, aquello es un lío. Lo que yo sí reflexionaría es, uno, líder y PP creo que se van a desintegrar. O sea, el pegamento que une líder se llama Manuel Valdizón y esa esperanza de ser presidente y la compra, etcétera, etcétera. Eso ya, con Valdizón fuera de la jugada, eso va a desaparecer. Y va a quedar ahí sin liderazgo diputados señalados en ambas eso es lo que iba a decir. Esperando la segunda cosa es lo que iba a decir. A los tránsfugas. La CICIG va a estar ahí pegándole duro a muchos de esos diputados de líder y PP. Yo creo que van a estar más entretenidos con salvando el pellejo. Sí. Y luego yo dudaría de que el comportamiento del diputado guatemalteco en los 4 próximos años sea el mismo que ha sido tradicionalmente. Precisamente porque todo esto ha pasado, creo que los actores políticos tienen que pensarse mucho qué clase de estrategias tienen que seguir, y ahí es donde no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero yo me quedaría con esa reflexión. No creo que sea lo mismo. Bien, ahí sí, 30 segundos para la conclusión. Definitivamente participar, seguir participando, que las personas sigan teniendo conocimiento del sistema, que se empapen, que tomen sus decisiones por su propia voluntad. Podemos decirles muchas cosas, muchos consejos, pero la gente tiene que asumir esa responsabilidad y se necesita que participen, incluyendo medios, incluyendo organizaciones, todos debemos participar. ¿Qué va a pasar? Pues depende de que nos enfoquemos hacia donde hay que enfocarse. Yo no me preocupo por el presidente. Yo me preocupo por el Congreso de la República. Realmente el presidente es el Ejecutivo y solo cumple funciones que ya están determinadas en ley. Congreso de la República. Para allá hay que enfocar mucho lo que viene. Yo creo que más que nunca ahora el voto informado. La campaña negra que no vimos en la primera vuelta, a partir de ahora se va a desatar. Una campaña viral, corta, contundente, de mucho choque. El voto en la segunda vuelta debe ser un voto crítico, un voto informado, no desinformado y mucho menos de hígado. Tiene que ser racional. Por el país, por las próximas generaciones. Yo lo que diría es, el sistema electoral guatemalteco tal y como lo conocemos ha colapsado, por lo menos en esta primera vuelta. Los actores van a tener que repensar, van a tener que aprender a hacer política de otra manera y no sabemos si esto va a ser mejor o peor que lo que teníamos. Yo espero que sea bastante mejor, pero desde luego va a ser distinto. Y esta segunda vuelta creo que nos avecina bastantes sorpresas. Bien, pues muchas gracias a Omar Barrios, a Cristian Castillo y Daniel Herring por estar con nosotros esta noche. Y pues a ustedes, como siempre les digo, pásenla de lo mejor.